un papel importante, hermanos, dentro del pueblo de Dios y dentro, hermanos, de los acontecimientos, hermanos, históricos y bíblicos, como tenemos el caso, hermanos, de David, hermanos, un hombre joven, que cuando el ejército filisteo, ¿verdad?, dice que se levantó, hermanos, contra el ejército de Israel, dice que no había nadie, hermanos, ni siquiera a veces de los hombres grandes, hombres de guerra, que se levantara, hermanos, contra este filisteo. Pero ese hombre de Dios, hermanos, joven, dice que se sintió el celo, hermanos, un celo, ¿verdad?, un celo por la casa de Dios, un celo ardiente. Podemos decirlo, hermanos, como un coraje también. Dice, pues ¿quién es este filisteo? Dice, incircunciso, que se atreve a desafiar, dice, los escuadrones, ¿verdad?, del Dios Santísimo, Dios del Señor. ¿Y por qué no había alguien que se levantara? Dice, tenían, hermanos, a su estatura, dice, ¿verdad?, era un hombre de guerra, tal vez al físico, ¿verdad? Pero ese joven, hermanos, se levantó y dijo, yo iré, gloria a Dios. Yo, en este caso, hermanos, a veces que se ponen en la brecha, ¿verdad?, y decimos, yo voy a servir al Señor. Está el caso de Timoteo, hermanos, también. El apóstol Pablo le dice, Timoteo, hermanos, cree, hermanos, era un hombre joven, muy joven. Y el apóstol Pablo le encarga, hermanos, a Timoteo también, fue un hombre, hermanos, que sirvió muy de cerca con el apóstol Pablo en cada uno de sus viajes, hermanos, a donde el apóstol Pablo iba. Timoteo, hermanos, estaba con él. Y el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Eso, hermanos, nos enseña a nosotros a que no debemos despreciar, hermanos, a los jóvenes, subestimarlos, hermanos, porque hemos visto a través de la Escritura, hermanos, que son de mucho valor, hermanos, y que tienen una fuerza, hermanos, y que lo que ellos hacen, hermanos, es para Dios, hermanos, y Dios los respalda muchas veces o siempre, hermanos, amén, cuando ellos hacen las cosas para Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo le digo a mi hija que ella escribió ese, yo le digo que ese poema, me lo dio a leer y dice, a veces no entendemos a Dios, dice, o sentimos que Dios no está ahí en ocasiones. ¿Cuántos han sentido, hermanos? ¿Verdad? Dice, y sentimos, hermanos, que a veces que Dios no está ahí, que Dios no está orando. Y me gustó mucho la figura que utilizó. ¿Han visto los tapetes bordados? Los tapetes bordados, cuando los volteamos por detrás, ¿cómo se ven? Todo. ¿Cómo dijo? Como garabatos, ¿verdad? Pero cuando le damos vuelta, hermanos, hay una figura hermosa por el lado que es, ¿no? A veces, hermanos, así vemos como que Dios no está haciendo algo, pero Dios está haciendo algo hermoso, hermanos. Sí, y Dios le va a dar, dice, creo que concluye algo así: Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Gloria a Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Entonces, hermanos, para mí es un privilegio, y no es que honremos, hermanos, o alabemos al hombre, pero yo, hermanos, me gozo de que cada uno de ustedes sirva al Señor en lo que usted puede, en lo que usted pueda, porque para eso nos ha puesto Dios, hermanos, para servir, ¿verdad? Dice que somos un cuerpo en Cristo, y un cuerpo, hermanos, está en continuo movimiento, hermanos. Un cuerpo está vivo, hermanos. La iglesia es un cuerpo vivo, hermanos, ¿verdad? Es la iglesia de Cristo. Y gloria a Dios, vamos, hermanos, a dejar lugar, hermanos, a nuestra hermana joven y hermana en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra hermana Alejandra, que bendiga, hermanos, ¿verdad? En el nombre del Señor, y que quite todo nervio, y que Dios la use, que Dios le bendiga. Vamos a cantar. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Estoy muy contenta de estar
una vez más aquí enfrente, ahora de manera pues diferente. Estoy muy agradecida con Dios porque, aunque no me lo crean, esto es un sueño. Desde que yo era chiquita, conocí a varias pastoras y yo las veía a todas bien guapas y se paraban y hablaban de Dios, y yo decía, cuando yo sea grande yo quiero ser como ellas. Yo quiero hablar de Dios, aunque yo no sabía, todos tenemos errores, pues yo pensaba que ellas eran la figura perfecta, y pues yo las veía aquí, y ya veo que todos tenemos errores, hermanos, pero lo principal es adorar y exaltar el nombre de nuestro Padre. El día de hoy quiero agradecerles primeramente a Dios y también al pastor por permitirme estar aquí al frente. No es fácil, hermanos, estar aquí enfrente, y menos hablando de Dios, porque conlleva una responsabilidad muy grande. Y bueno, sé que muchos me conocen de más chiquita, como la hermana Hilda, la hermana Piedad, pero otros yo sé que no me conocen hasta apenas. Bueno, yo soy Alejandra Gutiérrez y tengo 20 años, y bueno, yo soy hija de la hermana Brisa Ruiz, y tengo mi papá, Alejandro Gutiérrez. Y bueno, mi papá desde que yo era bebé, pues nos abandonó, y eso, hermanos, nunca fue un tema fácil para mí. Nunca fue fácil explicar, que te pregunten ¿y tu papá? Y decir que no está, y te preguntan por qué, y es difícil. Y bueno, gracias a Dios porque me dio una persona que suplió el lugar de mi papá cuando ya no tenía ni el tiempo, ni la edad, ni la paciencia, ni la necesidad de hacerse cargo. Bueno, ese es mi papá Lupe. Y bueno, ¡aleluya! En algún momento de chiquita, pues yo decía, mi papá Lupe, ¿verdad? No tengo otro papá. Pero obviamente iba a crecer, y tristemente los niños son muy crueles, y sufrí bullying a causa de eso. Me decían, no, te cría tu abuelito, o pues tu papá te abandonó, y eso no fue fácil, pero así como dijo la hermana Débora, todo tiene un propósito. Yo no sabía en ese entonces cuál era el propósito al día de hoy. Y bueno, les pido que se pongan de pie en reverencia a nuestro Padre y me acompañen con su Biblia en el versículo que tomé como versículo base, en Salmos 27:10. ¿Me responden con un amén cuando estén listos? Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Padre, por permitirme estar aquí al frente. Gloria a Dios. Aleluya. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Dios, y si hay algo que no es verdad, sé tú, Dios, corrigiendo mi boca, sé tú hablando a través de mí. Abre el entendimiento y los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos, para que seas tú hablando también a sus vidas, que no solo sea para mí la palabra, sino también sea para ellos, así que la sientan así como yo la sentí, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Bueno, hermanos, el título de esta prédica es Conociendo a Dios como Padre. Ya hablé un poquito de mí, de mi infancia. Hermanos, lo cuento, es muy triste, pero yo crecí muy llena de amor. Amén. Crecí, creo que Dios, si mi papá se fue, Dios me dio como a 3 padres, 4, 5. Y bueno, la Biblia, hermanos, en sus 66 libros nos habla de un Dios de distintas formas. A veces como proveedor, a veces como protector, a veces como el que guía, el que instruye, el que cuida. Y bueno, yo tengo sirviendo a Dios más de 10 años y he conocido a Dios de muchas formas, pero estos últimos 2 o 3 añitos, hermanos, yo conocí a un Dios
de una forma diferente. Yo no podría explicar cómo conocí a Dios así. Y déjenme decir, hermanos, si Dios, hermanos, me ha utilizado como escenario para demostrar quién es Él. Si Dios, hermanos, no permite que haya necesidad, no hay manera de que si Dios no hubiera permitido que yo tuviera necesidad, yo nunca hubiera conocido a un Dios que provee. Si usted no hubiera tenido necesidad, nunca hubiera conocido a un Dios proveedor. Amén. Amén. Y a veces es nuestra culpa. A veces las necesidades, las carencias son por nuestra culpa. Pero en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. ¿Por qué no volteas y le dices al que está a tu lado: tengo un padre? Tengo un padre. Pero dígale más recio, hermano, con seguridad: tengo un padre. Hablar de paternidad, hermanos, es hablar de muchas cosas. Yo pues no soy mamá, y supongo que ustedes, quien tenga hijos, pues han de sacar miles de características de un padre. Y en esta ocasión yo traigo 4 características que considero con base bíblica que son las fundamentales que brinda un papá. Y la primera característica que traigo es que un padre brinda identidad. Me acompañan con sus Biblias en Génesis 35, del 17 al 18. ¿Están listos, hermanos? Dice: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni, hermanos, viene del hebreo y es traducido como hijo de mi aflicción. Raquel quería etiquetar a su hijo como aflicción, como dolor, por una situación momentánea. Pero llega su papá, Jacob, no me acuerdo, y cancela esa decisión y lo llama Benjamín. Y Benjamín es traducido del hebreo como hijo de mi diestra. ¿Cuántos saben que la diestra es la fuerza? Amén. Gloria a Dios. A veces, hermanos, nuestros padres nos etiquetan de forma incorrecta. Y en esta ocasión sí estaba papá para decir: así no se va a llamar mi hijo no se tiene que identificar así. Pero en Primera de Crónicas 4:9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes es otro personaje del cual también es etiquetado, pero tristemente él sí se queda etiquetado así porque no estaba su papá. Aquí podemos ver que un padre le da la identidad a su hijo no cuando se va a morir, sino desde que nace. Amén. Yo soy Alejandra Gutiérrez, pues el pastor y es Roberto Villagrana, Jorge Luébano, Fidel Soto, Claudia Martínez. ¿Cuántos han escuchado: ¿y tú de quién eres? Cuando uno va a un ranchito que dicen: ¿y tú de quién eres? Porque sabes o identificas a la familia desde su nombre. A veces, vuelvo a repetir, los padres nos etiquetan para mal. ¿A cuántos de aquí nos han etiquetado como: eres un tonto, nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo, ves, eres un burro? Y a veces cosas peores. Y bueno, yo crecí sin mi papá. Tengo su apellido, pero yo crecí sin mi papá. Y cuando crecí yo me di cuenta y me empecé a preguntar: ¿por qué yo? Porque yo tenía que pasar por lo que tenía que pasar. Porque yo llegaba a mi casa y toda una infancia había una mamá con depresión. Porque yo llegaba a mi casa y yo tenía que contar las monedas o contar las monedas en la escuela, porque yo tenía que llegar a mi casa a decirle: ten, mami, mira, no gasté para comprar tortillas. Amén.
Y yo decía, no, pues yo tenía todo el amor de mis papás, que son, pues están aquí, mi mamá Bebe, mi papá Lupe. Pero hermano, yo me preguntaba, ¿dónde está mi papá? Y en una de esas estaba haciendo mi devocional y estaba leyendo la Biblia y leí algo que dice en Isaías, que dice: Dios, no temas, yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Amén, hermano. Yo pensaba que yo no tenía a mi papá, pero yo tenía a mi Padre Celestial que me decía: no tengas miedo, porque tú eres mía. En el mundo celestial, así como un padre aquí le da el nombre a su hijo, en el mundo celestial Dios le da nombre a sus hijos. Amén. La segunda característica que traigo es que un padre da provisión y protección. A veces solamente pensamos en los padres porque nos compran cosas, ¿verdad que sí? Y a veces un padre le da a sus hijos todo. A veces un padre deja cosas que él quiere o que necesita para darle a sus hijos. Eso hace un padre. Y bueno, todos hemos escuchado a la historia del patriarca Abraham. Amén. Me acompañan en Génesis 21, del 14 al 21. Esta cita está un poquito larga. Y bueno, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bérseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Y se fue y se sentó enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Todos saben de quién estamos hablando, ¿verdad? De Ismael. Ismael era un muchacho que no era culpable de nada, hermano. Y tristemente a veces los hijos pagamos la factura de las malas decisiones de los padres. Ismael era un muchacho, pues él no tenía la culpa, él nació. Todos sabemos que sigue, pues Abraham la despide y le entrega al muchacho. ¿Y qué dice que le dio? Le dio un odre de agua y pan. ¿Qué es un odre de agua? Es como un jarrón. Y los llevó al desierto. Y entonces, obviamente, se iba a acabar esa agua, se iba a acabar ese pan. Ismael llora. Yo no sé si Dios te está hablando el día de hoy. A mí me habló mucho esta historia. Yo no sé si no has llegado a entender el porqué de muchas cosas. Yo no entendía por qué mi papá me abandonó. Yo no entendía por qué yo tenía que padecer crisis económica. Yo no entendía. Y hice lo que Ismael hizo. Lloré. ¿Alguna vez han llorado porque sienten la impotencia de no poder suplir una necesidad? Ismael también lloró. Y si Dios, hermanos, que escuchó la voz de Ismael, que no era su hijo, ¿qué te hace pensar, hermano, que no va a escuchar tu voz, que no va a escuchar tu llanto, si tú sí eres su hijo? Amén. Y la palabra de Dios dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Yo no entendía porque a mí se me había acabado la provisión que me dio el mundo, que era provisión limitada.
Así como a Ismael su padre también le dio provisión limitada. Y Dios, hermanos, le dio una fuente. No le dio otro jarrón, no le rellenó el jarrón, le dio una fuente de agua. La tercera característica es que un padre brinda instrucción. Me acompañan en Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Amén. David le dio instrucción de hombría a Salomón. ¿Qué hace un papá? Si el papá es doctor, el hijo seguramente va a ser doctor. Amén. Tengo un ejemplo: mi papá Lupe pues arregla electrodomésticos. ¿Y qué hace su hijo? Exactamente lo mismo, arregla electrodomésticos. Amén. El pastor pues hace puertas y esas cosas. Yo supongo que sus hijos hacen lo mismo, porque es lo que le enseña a un padre a su hijo, le da instrucción. Y en esta ocasión David le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Pero ¿qué pasa cuando no hay un David que nos diga? Que a los niños les diga: esfuérzate, y a las niñas: date valor. Toda niña quiere escuchar de su papá eso. Yo quería escuchar de mi papá que yo tenía valor. Yo quería escuchar de mi papá que el hombre que me quisiera me tenía que respetar y me tenía que honrar, pero no tenía un papá. Amén. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, en este versículo no solamente David le dice a Salomón: esfuérzate, le da la mejor instrucción, que dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Amén. Yo no tenía un padre que me dijera: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Pero cuando yo llegué aquí a los pies de Cristo, con solamente tener la Biblia, yo sabía que esta era mi instrucción, que esta era mi brújula, que esta era mi guía. Y en la Biblia dice que una mujer es más que las piedras preciosas, y que un hombre tiene que esforzarse y Él le va a dar las fuerzas. Amén, hermanos. Amén. No podemos poner el pretexto de que Dios no nos habla, porque en la Biblia sí nos habla, hermanos. Amén. Yo les digo, yo nunca escuché de mi papá que tenía valor, pero llegué a los pies de Cristo y escuché que ella tenía más valor que una piedra preciosa, hermanos. Amén. Todos los padres tienen que dejar esa instrucción a sus hijos, no solo la instrucción física, porque claro, es importante que los enseñen a trabajar, que los enseñen a estudiar, los están instruyendo en la vida. Pero en el mundo celestial tenemos la Biblia, y Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Yo tengo mi papá Lupe, y yo llegué muy chiquita, no nací en el Evangelio, pero llegué muy chiquita. Y después se convirtió mi papá Lupe. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que yo sabía que mi papi no sabía leer, pero él aprendió al teléfono, y él sabía poner la Biblia en audio, porque no sabía leer. Y él me decía: es que tú lees la Biblia, es que mira en la Biblia David, y es que mira, Jesús murió, y mira Mateo, y hija, ya me acabé hasta en Apocalipsis, regrésame a Mateo.
Eso es instrucción, porque a mí me enseñó a leer la Biblia. Amén. A veces no necesitan ni siquiera hablar los papás, con las acciones también nos enseñan nuestros padres. Amén. Y bueno, el último punto que traje, tal vez es un tema muy chiquito, es que un padre brinda legado. Amén. Vamos a volver a Jabes, Primera de Crónicas 4:10. Ya escuchamos, hermanos, que Jabes es hijo de mi dolor. Amén. No estaba papá. Si no estuvo su papá para afirmarle la identidad, menos iba a estar para dejarle un legado. Pero Jabes sabía quién era su padre. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y vean qué dice, hermano. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Jabes no tuvo su papá en el mundo que le dijera, mira, no te vas a llamar dolor. Pero Jabes sabía quién era su papá. Amén. Hablar de legado, casi siempre lo entendemos como que, ay, pues me van a dejar un terreno. Porque eso es lo que pensamos. Por primeramente de legado, ay, a ver qué me va a heredar mi papá. A ver qué me va a heredar mi papá López. Pero a veces el legado viene de la moral, los valores. Yo siempre crecí viendo a un papá trabajador, un papá que a las 7 de la mañana ya estaba haciéndose un licuado para irse a trabajar a las 9. Eso no era un legado para mí, hermano. Yo decía, pues yo quiero la camioneta. Eso no era un legado para mí, hermanos. Pero después que nos convertimos a Cristo, vi a un papá que leía la Biblia, que antes de salir de su cuarto oraba, llegaba a su cuarto y antes de dormir oraba, y decía, no, vámonos a la iglesia los domingos. Ese era mi legado. Esa es mi herencia. Y cuando no hay un papá, en este caso, para mí, que me deje un legado físico en esta tierra, pero mi padre que me dio Dios, me enseñó la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro, del 1, del 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en el cielo para nosotros. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Gloria a Dios. Mi padre, el que no me pudo dejar algo, Dios sabe por qué, hermanos. Porque probablemente si yo hubiera tenido a mi padre, yo no hubiera llegado a los pies de Cristo. Si Dios no me hubiera permitido que mi papá López se hiciera cargo de mí, mi papá López nunca me hubiera enseñado el camino de estudiar la palabra de Dios y nunca hubiera llegado, ni nunca hubiera llegado a la herencia que Jesús tiene para nosotros. Amén. Amén. Y la mejor herencia pues es que Dios tiene. No es un terreno que nos deje Dios y nos morimos y ya. Es una herencia eterna. Amén. Porque Dios no sabe dar cosas a medias ni sabe dar poquito. Dios da hasta que sobra y abunda. Amén. Aleluya. Y bueno, quiero decir, yo desde muy chiquita busqué en lugares incorrectos la provisión, la protección, el amor, porque así como hablábamos que un padre le da la instrucción a sus hijos, y yo no tenía un papá
que me dijera, tienes que darte valor. Yo caí en muchas cosas incorrectas y lo único que terminé, hermanos, fue que estaba a la terapia. Tuve que ir con un psicólogo. Pero déjame decir, hermano, el psicólogo solamente me hizo entender lo que yo tenía, porque no sana, no cura nada, solamente te hace entender. Y fue tan doloroso saber que yo estaba así porque no tuve un papá. A veces tenemos problemas que no nos damos cuenta que vienen desde la infancia. Todo el bullying que a mí me hicieron porque no tenía a mi papá. Ver a una mamá toda su vida con depresión, tener que contar dinero, tener que... Hermano, yo estuve como en 6 primarias porque mi mamá buscaba el sustento para darme de comer y yo tenía que ir con mi mamá. Y vivimos, creo que hasta en San Luis Potosí. Y a veces no teníamos que comer. Hermanos, en esa casa yo estornudaba y se venía medio techo. Vivía en una casa muy pobre, hermano. Yo me acuerdo que para mí era la salvación que llegara viernes porque llegaba mi papá no fue por nosotros y ya vámonos de ahí. Eso se oye, me río ahora que lo digo, pero en ese momento yo sufría. Amén. Era pasar crisis. Y eso, hablo más de la crisis económica porque aquí en el mundo es lo que más se siente. Pero yo también necesitaba el amor de mi papá. Necesitaba la instrucción de mi papá. Y bueno, llegué al psicólogo, me hizo entender eso. Pero yo seguía mal. Pero ¿sabe quién es experto en dar corazones nuevos? Dios, hermano. Y Dios me dio un corazón nuevo, un corazón lleno de amor, lleno de paz. Me hizo entender que Él era mi papá. Yo no tenía que andar buscando allá afuera, yo no tenía que andar en otros lados porque yo tenía a mi papá. Pero tristemente en el mundo físico pues los papás son los que rechazan a los hijos a veces, pero en el espiritual a veces somos los hijos los que rechazamos a Dios. Y Él me hizo entender que si yo sabía que Él era mi papá, yo iba a tener provisión, protección, legado, cuidado, instrucción. Y ahí fue donde yo conocí a Dios como mi Padre. Amén. Aleluya. ¿Por qué no te pones de pie y pasas aquí al frente? Le pido al pastor que dirija la administración. Gloria a Dios, aleluya. Así es Dios, hermanos. Estos aspectos, hermanos, que menciona nuestra hermana, ¿verdad? Dios como Padre Celestial, hermanos, amados hermanos, nos proporciona, hermanos, provisión, hermanos, nos proporciona protección, nos proporciona instrucción a través, como menciona la hermana, a través de su palabra, la instrucción, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir, para corregir, ¿verdad, hermanos? Y todas estas cosas, hermanos, aspectos, Dios, hermanos, nos proporciona, hermanos. Es nuestro Padre eterno, hermanos, nuestro Padre celestial. Y esta tarde, hermanos, sencillamente podemos decirle a Dios: gracias, Señor, gracias por lo que eres para nosotros, gracias